Hoy pues estamos en alianza con ProPacífico. Quisimos trabajar con ellos en este espacio. Para nosotros llegar a las regiones es muy importante. Nos hubiera gustado mucho estar presencialmente allí con ustedes, pero igual mantuvimos esta alianza porque el trabajo con el Valle del Cauca es muy importante para Fidro. Y antes de darle inicio a la agenda de hoy, queríamos hacerles esta invitación. Nosotros desde AFIDRO creamos un reconocimiento al periodismo en salud para periodistas tradicionales y para creadores de contenido. ¿Cuál es el objetivo? Pues reconocer el trabajo en el cubrimiento de salud que se hace desde el periodismo tradicional y desde las redes sociales para informar y aportar valor a la conversación. Este cierre de postulaciones está hasta el 31 de julio de este año. En este código ustedes pueden tener más información y quienes quieran presentar sus trabajos, por favor, no duden en hacerlo. Si tienen alguna inquietud, también en el chat interno o, bueno, público, me pueden escribir. Martín, si quieres a la siguiente, por favor. Bueno, hoy nos convoca este tema que es el financiamiento en salud, el peso del gasto en bolsillo. Y alrededor de esto vamos a tener un conversatorio de qué debería hacer el próximo gobierno en sus 100 primeros días para financiar el sistema de salud. Y en la siguiente les vamos a mostrar quiénes son las personas que nos van a estar acompañando en esta conversación, que a la vez pueden ser fuentes de las entrevistas o los quotes adicionales que ustedes quieran publicar alrededor de este tema. Tenemos a Ignacio Gaitán, el presidente ejecutivo de AFIDRO, a María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, a Ricardo Valencia, CEO de Álgebra Labs, a Daniel Echeverri, director de proyecto de salud de ProPacífico, y a Victoria Soto, directora de Proesa, que además nos acompaña porque AFIDRO hizo una alianza con Proesa para elaborar un documento de recomendaciones a los candidatos presidenciales de cuáles son los elementos que ellos deberían tener en cuenta en su hoja de ruta para solucionar los retos que tenemos en salud. Entonces, sin más preámbulo, pues damos inicio. Si quieres, le doy la palabra a Ricardo Valencia, quien nos va a presentar el informe de cuál es la situación de gasto de bolsillo y cómo esto está impactando el gasto en los hogares colombianos cuando tienen que resolver las situaciones de salud que tienen allí. Ricardo, bienvenido y buenos días para todos. Estás en silencio. Perdón, muchas gracias Andrea, un saludo a Ignacio, a María Isabel, a Daniel, a Victoria, a todos los periodistas que nos acompañan. Eh, Gracias por invitarnos a conversar sobre este asunto tan de actualidad y tan determinante en la calidad de vida de la ciudadanía, en particular para el grupo de los pacientes del sistema de salud. Voy a compartir pantalla y pedirte, Andrea, que me confirmes cuando la estés viendo. Ya se está viendo. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros, por provocación de AFIDRO, hicimos una revisión de los datos de la encuesta de calidad de vida, que es una encuesta de hogares enorme. Es una encuesta que entrevista a más de 250.000 personas en 85.000 hogares en todo el país, con una representatividad departamental para Bogotá, que desde el 2018 especialmente se hace con este tamaño de muestra y que nos parece clave porque cuando se habla del sistema de salud es muy importante preguntarse por la experiencia de los pacientes. Y la encuesta de calidad de vida eh, permite ver con mucho detalle qué tanto los pacientes pueden acceder a la atención en salud, y en consecuencia, cuando se van subiendo las barreras en el acceso al servicio de salud, los hogares tienen que sustituir esos servicios que debían haber recibido a través de su plan de cobertura con gasto adicional de bolsillo. Vamos a hacer una breve introducción.
Luego vamos a ver de unas señales de fricción en el acceso a salud, que esto es muy importante porque los especialistas, cuando se presentó la reforma a la salud, insistieron mucho en que una de las falencias de la reforma era que no era clara la ruta que tendría que seguir un paciente para acceder a salud. Y cuando la ruta no está clara, se crean barreras y las personas sufren privaciones en el goce del derecho a la salud o tienen que usar su bolsillo para proveerse los servicios y acceder a ese derecho. Y vamos a ver cómo estas barreras que han ido subiendo en los últimos años transmiten en un aumento en el gasto de bolsillo que funciona, ya lo veremos, como una especie de copago de facto. Y finalmente daremos unas conclusiones. Muy bien, en términos de la introducción, hay un punto que es clave y que yo creo que ha pasado un poco de alto en las discusiones de los últimos años sobre el sistema de salud, y es que el sistema de salud ha sido históricamente reconocido por su cobertura casi universal que ha alcanzado en los últimos años y también por su gestión financiera. Desde antes de pandemia, incluso más del 80% de la población reconocía la calidad de las EPS como bueno o muy bueno. Ya vamos a ver cómo se comportó ese indicador en los últimos años. Para no mencionar que la cobertura estaba por encima del 90% hace unos años ya. Entre 2019 y 2025, el sistema ha enfrentado distintas tensiones operativas y financieras. Creo que nadie olvida la pandemia, eh, la insuficiencia de la UPC, si es que, dado que había esta discusión política tan fuerte en el país, si es que nos atenemos a nuestra Corte Constitucional, las intervenciones administrativas que han sufrido las EPS y muchas otras dinámicas que están afectando, tensionando operativa y financieramente el sistema. También la experiencia de los pacientes en los últimos años, en particular desde el 2022, ha mostrado un deterioro y no ha sido un deterioro parejo, sino que lamentablemente ha sido un deterioro que se ha distribuido de manera inequitativa. Ya veremos que las poblaciones más vulnerables han visto más deteriorado su experiencia en el sistema de salud. Ya les decía que utilizamos para ello datos de la encuesta de calidad de vida. Esta presentación se basa en un estudio que le presentamos a FIDRO hace 2 meses y que solo tenía datos hasta el 2024. Pero entre ese momento y hoy, el DANE publicó los datos del año 2025 y pudimos actualizar ese estudio, con lo cual tenemos cifras muy frescas. Tenemos dos limitaciones en materia de cifras y es que todavía no vemos qué viene pasando en este primer semestre de 2026 porque el DANE publica la encuesta de calidad de vida el año siguiente al año del que va a hablar. Y la segunda limitación es un problema eh, del DANE, y es que el DANE en el año 2023 retiró de la encuesta unas preguntas esenciales que permitían hacer el cálculo del gasto de bolsillo. Varios de nosotros y expertos técnicos en el sistema de salud reclamamos esta decisión antes de que la encuesta fuera operativo, pero no fuimos escuchados. Muy bien, vamos a hablar ahora de señales de fricción, llamamos nosotros, en el acceso a salud, ¿sí? La primera es lo que yo les marcaba, perdón que voy a usar un marcador para poder mostrarles a ustedes, y es que incluso antes de pandemia, desde el año 2019, las barritas nos muestran los quintiles de ingreso. La barra azul oscura nos muestra el primer quintil de ingreso, que es el 20% de la población con menos ingresos, y a medida que nos movemos a la derecha, nos vamos moviendo en el 20% de la población que tiene ingresos más altos. Pero aquí vemos que en el año prepandemia, el quintil 1 de ingresos tenía una percepción de buena o muy buena sobre la calidad de las EPS. Y miren que la percepción más baja
estaba en el quintil de ingresos más altos con un 81,3%. Estos son unas percepciones de salud verdaderamente altas que subieron en época de pandemia, curiosamente, no por el mayor uso de las EPS, porque el confinamiento en realidad disminuyó las prevalencias de todo tipo de afectaciones de salud, accidentes, enfermedades, pero las EPS en el año de pandemia fueron muy activas en la comunicación con los pacientes, principalmente en los planes de vacunación, y hubo un salto pues, muy notorio, muy positivo en la percepción de los pacientes respecto a sus EPS. Sin embargo, esto pues, volvió a tomar unos niveles, dijéramos, de prepandemia, un poco distintos, pero en el año 2022, cuando arranca el gobierno, teníamos unas percepciones por encima del 80%, el quintil 1, el 83,4% de la población del quintil 1 consideraba que la calidad de su EPS era buena o muy buena. Y aquí se había invertido y el quintil número 5 tenía una percepción más alta que el quintil 1. Pero empezamos a ver que en el año 2023, cuando ocurre el grueso de las intervenciones administrativas de las EPS, cae la percepción del quintil 1 al 80,9% y empezamos a ver la distribución inequitativa de los efectos de la dinámica del sistema de salud, y es que el quintil 5 sigue conservando una percepción del 85,4%. Sin embargo, en el último año la percepción sigue, en el quintil 1 sigue estancada en ese 80,6%, todavía alta de todas maneras, y para el quintil 5 la percepción estuvo el año pasado en 84,9%. Muy bien, ahora en este gráfico lo que estamos viendo son cuáles son las principales razones para que la gente se haga una opinión sobre la calidad mm, de sus EPS. Y vemos en esta barra, no sé qué, cómo llamarían ustedes este color, violeta, digamos, que lo que más incide en la opinión que tienen o que tenemos los pacientes sobre las EPS es la demora en el otorgamiento de citas. Está acá abajo, perdón que la letra está chiquita. Eh, y lo que vemos es que después en el año 2022, esto pesaba en un 47,79% en la percepción de la calidad de las EPS, pero en el año de las intervenciones, este factor empezó a pesar en un 55,76% en la percepción que tenían los pacientes respecto a su EPS. Y me quiero devolver a lo que hablábamos en el principio, que es lo que se afectó fue la ruta de acceso o de atención del paciente, y empezó a verse un deterioro en la demora de la asignación de citas. Para el año pasado, esa preocupación estaba 4 puntos por encima de la preocupación que tenían este quintil 1 en el año 2022. O sea, lo que más le duele a los pacientes son las barreras de acceso al uso del servicio de salud, porque se traduce en demoras en la atención, se traduce en mayores gastos, se traduce en mayor falta de cobertura financiera. Muy bien, otra señal de fricción en el acceso a salud es el porcentaje de personas que para tratar un problema de salud acudieron a la EPS a la que se encuentran afiliados según quintiles. Claro, si la percepción de los ciudadanos es que se está demorando mucho el otorgamiento de citas, es probable que estos pacientes renuncien a acudir a la EPS para atender sus problemas de salud, que algunos de ellos no dan espera. Y miren ustedes que en el año 2022 el grupo de menores ingresos acudían, un 55,8% de ellos acudían a su EPS cuando tenían un problema de salud, pero después del año de intervención, este porcentaje cayó dramáticamente a 46,3% y el año pasado siguió cayendo a 43,1%. Significa que hay un grueso de la población de menores ingresos que está solucionando sus sistemas de salud por fuera del sistema de salud.
Y miren lo que referíamos al principio y es el efecto inequitativo de este deterioro en la experiencia de los pacientes, porque mientras el quintil uno de ingresos el año pasado redujo su búsqueda de la EPS para atender sus problemas de salud a 43,1%, el quintil 5 de ellos, el 56,3%, siguió usando su EPS. Hay que tener en cuenta que este quintil además es capaz de proveerse unas protecciones financieras en materia de salud a través de pólizas de seguro como de la medicina prepagada, ¿sí? Entonces hay un esfuerzo inequitativo reforzado, porque no solamente este quintil es capaz de proveerse medicina prepagada, sino que además fue capaz de usar su EPS mucho más de lo que el quintil de menores ingresos lo hizo. Otra señal de fricción en el acceso a salud es el porcentaje de personas que para tratar un problema de salud se autorrecetaron, según quintiles de ingreso. Miren que después de pandemia habíamos caído a unos niveles muy bajos en el quintil uno, solo el 5,94% reportó automedicarse cuando tuvo algún problema de salud. En el 2022 este porcentaje subió a 8,95%, mientras la población de mayores ingresos, solo un 4,77% de ellos se automedicaba, pero tan pronto entraron las intervenciones administrativas de las EPS, el porcentaje de personas del quintil uno que se automedicaba se duplicó y subió a un 17,10%, y el año pasado se ubicó en niveles del 18,3%. En pobreza multidimensional nosotros hablamos de privaciones que se van acumulando sobre una persona y sobre un hogar. Entonces ya vimos eh, que estas personas del quintil están acumulando privaciones porque sus citas se demoran más, están acumulando privaciones porque acuden menos a la EPS, y están acumulando privaciones porque se automedican más que el quintil uno, que el año pasado se automedicó solo el 8,69% de la población. De nuevo, una señal de fricción en el acceso a salud es el porcentaje de personas que reportan que no les entregaron los medicamentos luego de la consulta médica. Tal vez uno de los temas que ha recibido más atención de la prensa. Este gobierno o este periodo, sí, este periodo presidencial arrancó con un 24,9% de las personas del quintil uno reportando que no recibían sus medicamentos, y ha ido subiendo. El año de las intervenciones, casi la mitad de la población del quintil uno reportó no recibir sus medicamentos, y el año pasado 6 de cada 10 personas del quintil uno reportaron no recibir sus medicamentos una vez se enfermaron. Y aunque en todos los quintiles hubo aumento en este reporte, miren que de nuevo hay una persistencia en los efectos inequitativos de este deterioro de la experiencia de pacientes en el sistema de salud, porque hay 15 puntos porcentuales de diferencia entre el quintil uno y el quintil 5, la población de más altos ingresos, en términos de recepción de medicamentos. De todas maneras, que incluso este quintil alto reporte un 45,1% que no está recibiendo medicamentos, pues es un nivel muy alto. Me voy a salir solo en esta diapositiva de la fuente que estamos usando para este estudio, y vamos a utilizar por un momento los datos de la misma Superintendencia de Salud y del programa Así Vamos en Salud para ver otro indicador que muestra fricciones en el acceso a salud, y es el incremento de PQRs, de quejas que recibe la Superintendencia de Salud sobre el sistema. Y lo que vemos es que entre el año 2022 y el año 2025, el año pasado, hubo un aumento del 78% de las PQRs presentadas por los pacientes. En términos de volumen, es un aumento de casi 1 millón de PQRs entre el 2022 y el 2025, porque pasamos de 1.149.000 PQRs a 2.061.000 PQRs en el año 2025, un incremento pues casi del 80%.
Volvamos a la encuesta de calidad de vida para hablar del tema que titulaba esta presentación, y es cuál ha sido el impacto en el gasto de bolsillo. Nosotros hicimos una transformación de los economistas, no los quiero enredar mucho, pero armamos un índice diciendo, bueno, eh, refiramos los aumentos en gasto de bolsillo al gasto de bolsillo del 2022, y entonces digamos que el gasto de bolsillo del 2022, dado que es el de referencia, es el 100% del gasto, y lo que vemos aquí es que para la población general hubo un incremento. Acuérdense que les conté que el año 2023 el DANE no recogió estas preguntas, pero en el 2024 vemos un incremento del 25% del gasto de bolsillo de los hogares respecto al 2022, y el año pasado un incremento del 57,3% del gasto de bolsillo respecto al año 2022. Eh, esto es muy serio. El sistema de aseguramiento en salud es un sistema de gestión del riesgo financiero para los hogares, y a través de cálculos actuariales, el sistema de salud colombiano había logrado tener para los hogares unos copagos estables y predecibles, y además construidos de manera equitativa, donde los más pobres pagaban menos y los más ricos pagaban más. Sin embargo, el gasto de bolsillo de los hogares funciona como un copago de facto, o sea que en los servicios que no le puede prever el sistema, que sin embargo el sistema está obligado a proveerle a los hogares, pero que no logra proveerle, los hogares empiezan a proveérselo a través de gastos directos en servicios de salud. Este copago, a diferencia del copago gobernado en un sistema de aseguramiento financiero del riesgo de la atención del servicio, es un copago que no tiene ninguna metodología de cálculo, que no tiene ningún criterio de equidad, y hay que tener en cuenta que el gasto de bolsillo de los hogares representa un porcentaje mucho más alto del gasto total de los hogares en los hogares más pobres que en los hogares ricos. Así que la capacidad de los hogares ricos de amortiguar estos choques presupuestales en su presupuesto del hogar es mucho más alto. A los hogares de ingresos más altos les duele menos un choque de gasto de bolsillo que a los hogares pobres. Pero estamos viendo un incremento de casi el 60% en el gasto de bolsillo de los hogares entre el comienzo del gobierno y el año anterior. Ahora, les había dicho que todos estos impactos en la experiencia de los pacientes han tenido unos efectos inequitativos. Ya vimos que el quintil de menores ingresos es el que más ha sufrido, pero también cuando comparamos entre hogares urbanos y hogares rurales, vemos que los que llevan la peor parte son los hogares rurales. Mientras que entre 2022 y 2025 los hogares urbanos vimos un incremento del 26,4% en el gasto de bolsillo, los hogares rurales vieron un incremento del 61,7% en sus gastos de bolsillo. Cuando empezó la discusión sobre las dificultades del sistema de salud, sabíamos que los principales problemas estaban asociados a problemas de cobertura en lo que se conoce como los dominios geográficos del rural y el rural disperso. O sea que el mayor esfuerzo que había que hacer era garantizar la cobertura en esas regiones. Lo que estamos viendo aquí es que se deterioró esa exclusión, dijéramos, o esa inequidad que ya traía el sistema en el 2022, y sufren financieramente principalmente los hogares rurales. Ahora, por quintiles de ingreso, otra vez utilizando el índice y utilizando como referencia el año 2022, vemos que para el año posterior a las intervenciones, los hogares que más sufrieron impacto en su gasto de bolsillo fueron los de los ingresos más bajos, que vieron un incremento del 63,4% en su gasto de bolsillo, mientras los hogares del quintil más alto solo del 15%. En el año 2025, los hogares del quintil alto sí empiezan a experimentar un choque muy fuerte en su gasto de bolsillo en un 88,3%. Sin embargo, todavía puede predicarse
que el impacto es inequitativo por lo que les decía antes, y es que los gastos en salud en el presupuesto de un hogar pobre pesan mucho más, duelen mucho más que los gastos de bolsillo en salud de un hogar de ingresos altos que puede incluso eh, proveerse una cobertura con una póliza de medicina prepagada. Y finalmente, en materia de los impactos en el gasto de bolsillo, lo que estamos viendo es ahora cómo afecta este incremento en el gasto de bolsillo, dado la percepción del estado de salud de los pacientes. Y que vemos aquí, el color azulito ya no es el quintil de ingresos más bajos, sino la gente que declara tener un estado de salud muy bueno. Y la barra, vamos a decir violeta, perdónenme la imprecisión, son las personas que reportan tener un estado de salud muy malo, ¿sí? Que vemos que entre el 2022 y el 2024, las personas con estado de salud muy bueno vieron una reducción en su gasto de bolsillo de 22,1%, mientras que las personas que reportaron tener un estado de salud muy malo vieron un incremento del 44,2% en su gasto de bolsillo. El año pasado vemos que las personas que reportaban tener perdón, un estado de salud muy bueno vieron reducciones adicionales respecto al 2022, y las personas de estado de salud muy malo reportaron tener un incremento en el gasto de bolsillo de 32,7%. Vamos entonces a las conclusiones que más o menos han ido quedando sobre el camino, y es que la experiencia de los usuarios del sistema de salud se ha deteriorado, con énfasis en los más vulnerables. No solo se ha deteriorado la experiencia, sino que la peor parte la han llevado los más fregados, digamos. La percepción sobre las EPS todavía es positiva, aunque se ha deteriorado. Lo que más afecta a la percepción de las EPS es la demora en asignación de citas, o sea, la puerta de entrada al sistema. Ha caído el uso de las EPS, sobre todo en los quintiles más bajos, los hogares de menores ingresos. Ha aumentado, utilicé una palabra que la RAE no la reconoce, pero perdónenmela, ha aumentado la autorrecetación, la automedicación, sobre todo en quintiles más bajos. Aumenta la no recepción de medicamentos también de forma inequitativa, y aumenta el gasto de bolsillo, más en el sector rural que en el sector urbano, fuertemente en quintiles bajos y predominantemente en quienes reportan un estado de salud muy, muy malo. Bueno, les quiero agradecer solo rápidamente. Si quieren seguirnos y oír más análisis de álgebra, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, y van a recibir también la versión actualizada del estudio con datos del 2025. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias. Mucha data muy interesante. Estoy segura que aquí varios ya tienen muchos titulares en su cabeza. Si tenemos un espacio de preguntas al final, si nadie tiene una pregunta en este momento, le daríamos la palabra a María Isabel Ulloa de ProPacífico, a menos que alguien quiera mencionar algo antes. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hola, Caterina Mora de Catherine. Comunicaciones ProPacífico. Allí, pues no, o sea, importante destacar, muchísimas gracias por la presentación, Ricardo. Creo que muy interesante esto de ver cómo realmente las personas, los hogares, pues con menos recursos son los que más se ven afectados, pues con este incremento del gasto de bolsillo. ¿Ya? Entonces, pues es ver, no quiere decir que en hogares de más recursos no se estén comprando medicamentos quizás, pero el impacto es muchísimo menor que una persona que realmente tiene menores ingresos. Creo que esto nos refleja algo muy importante. Y además, en la brecha entre rural y urbano, el impacto también de ese gasto de bolsillo y las distinciones que hay, pues también son un dato bien preocupante, de cómo en el urbano pues subió un 26, mientras que en la población rural un 61% el gasto de bolsillo también pues es una brecha lamentable.
que nos está mostrando pues cuál es la situación que están viviendo los pacientes. Otro dato que también me pareció revelador es pues cómo está aumentando la automedicación. O sea, las demoras de pronto en atención están llevando a esto, pues que muchas personas opten mejor por automedicarse, que también pues termina en última siendo bastante peligroso, creería yo. No sé, Ricardo, pues qué opinas de pronto de estas interpretaciones. Sí, yo vuelvo a traer lo que decíamos de como de la teoría que hay detrás de la pobreza multidimensional, y es que un hogar se va volviendo más pobre porque se acumulan unos sobre otro privaciones, ¿sí? Entonces, yo soy economista, no soy médico, pero me parece fácil prever que cuando los hogares tienen que recurrir a la automedicación, pues probablemente no están recurriendo a las soluciones que recomendaría el especialista, y se aumenta, dijéramos, la vulnerabilidad porque probablemente no están resolviendo exactamente el problema que tenían que resolver y tal vez agravando otros problemas. Entonces, lo que nos muestran estos datos es que hay una serie de privaciones que se ponen unas encima de las otras y que juntas generan un agravamiento, dijéramos, de pobreza en materia de salud para los hogares más pobres. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya María Isabel está conectada y pues antes de entrar al panel, María Isabel es nuestra directora ejecutiva aquí en ProPacífico y pues quería brindar también como un saludo con respecto a esta situación del sistema de salud, sobre todo pues el aumento, el incremento en gastos de bolsillo que como ya nos explicaba Ricardo, pues sin duda alguna está afectando a los hogares con menores ingresos en el país. Buenos días a todos. Eh, Primero, pues agradecer a Fidro por hacer y por invitarnos a ser parte de este ejercicio. Obviamente a Ricardo por este documento y por toda esa explicación tan importante y creo que tan necesaria en este momento de país. Parte del mensaje que quería dejarles y cuando a Fidro, Ignacio y todo el equipo nos contó de este documento, de este análisis, le dijimos que pues inmediatamente le dijimos que queríamos ser parte porque llevamos... muchos años desde pues que el gobierno nacional tomó la decisión de hacer los cambios que ha estado haciendo con el sistema de salud, viendo el deterioro del sistema. Para hablar del Valle del Cauca, nosotros tenemos el 80% de nuestra población con EPS intervenidas, lo que hace que la situación crítica en el tema de de salud pues se sienta de una manera más preponderante en este departamento. Hemos tenido algunos datos sobre aumento en los PQRs y eso un poco lo hemos ido contando, pero creo que esta información, esto que nos cuenta Ricardo, que es una cifra absolutamente alarmante, 56% aumento en el gasto de bolsillo, pues simplemente es 57,3 entre 2022 y 2025. Yo, queridos periodistas, creo que este es el dato. Y es un aumento muy complejo, tristemente, para los que menos tienen. Claro, a los que más tienen es un aumento, pero no les pega tanto. Pero a los que menos tienen, pues simplemente la tristeza y lo que vamos a ver en el mediano plazo es niveles de pobreza monetaria pues más complejos porque ahí les estamos quitando del bolsillo literalmente recursos que antes el sistema era el que los entregaba. Creo que sin ánimo de ponernos en controversias eh, políticas, porque estamos en un momento electoral y político muy complejo, creo que esta información, estos datos veraces, lo que nos deben hacer como sociedad es sentarnos a pensar cuál es el sistema o el sistema de salud que necesitamos.
sin duda, el que teníamos antes ya no lo vamos a tener. Los cambios que se han generado en los últimos años son muy profundos que pues simplemente pretender que volvamos a lo que lo que pasaba en el 2021 pues es irreal. Repito, sin decir que yo pensara que en el 2021 o antes el sistema era perfecto. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que hacer cambios porque esta situación no se puede mantener. Las compras de medicamentos porque las EPS no las están entregando, los recursos que se están invirtiendo en citas particulares, exámenes particulares, entre otras muchas problemas que se ven con ese dato tan impresionante, los tenemos que sentar como sociedad a pensar cuál es el nuevo sistema que necesitamos. En nuestro caso, sí creemos firmemente que el aseguramiento debe prevalecer con muchas reformas, pero tenemos que seguir con el aseguramiento. Claramente tenemos que pensar en cómo esa atención primaria se atiende de mejor manera, cómo ese carnet del aseguramiento no solamente es un carnet para muchos sectores y muchas regiones de nuestro país, pero nuevamente siempre pensando en cómo hacemos que la salud tengamos acceso y calidad y no solamente en ideologías que lo que nos han hecho en los últimos 3 y 4 años es entrar en unas peleas perversas que a los únicos que están afectando son a los colombianos, como este estudio nos lo demuestra. Entonces, sin más preámbulos, creo que tenemos ahora un panel que seguramente nos ayudará a entender con mucha más profundidad lo que Ricardo y el estudio nos pone sobre la mesa, pero a todos los amigos periodistas un poco, creo que esta es una muy buena oportunidad con datos certeros de poder dar la discusión, nuevamente no tanto para atacar a nadie, sino para tener claridad que esto no puede seguir así y que tenemos como sociedad, como colombianos, que ponernos de acuerdo en cuál es ese nuevo sistema que necesitamos y para rápido y parar esta perversa ciclo donde los únicos que están siendo perjudicados son los más pobres de Colombia. No sé, ahí veo la De mano de acuerdo, Daniel y de Ignacio. Ignacio. Gracias, María Isabel. El comentario que iba a hacer iba dirigido a Ricardo, que terminó una muy buena exposición. Justo en este momento estoy en un evento donde estamos presentando las PQRS de Cali del año pasado y tiene mucho que ver con lo que decías hace un momento sobre el aumento en la automedicación y también el aumento del gasto de bolsillo. El 30% de las PQRs del año pasado en Cali fueron por barreras para el acceso con citas con el médico. Entonces, de ahí muy probablemente se explique la automedicación de los pacientes. Y el 20% de todas las PQRs de la ciudad de Cali fueron por acceso a medicamentos. Entonces, de ahí también se explica el gasto de bolsillo que ha incrementado porque les toca a ellos mismos pagar los medicamentos. Entonces ahí tienes que, de todas las PQRs, la mitad están concentradas en acceso a citas con el médico y la otra mitad con el acceso a la disposición de los medicamentos que les recetan desde las IPS. Era mi comentario. Gracias, Daniel. Ignacio. Iba a agregar algo a lo que decía María. Algo muy importante, no es casualidad que cuando nos reunimos con ProPacífico tomamos como base del lanzamiento de este documento esta alianza que entre otras cosas tiene varias aristas, que es bueno que todos sepamos. Tenemos varias iniciativas que estamos compartiendo con María Isabel y con su equipo. De hecho, estamos definiendo también un taller y un trabajo con la Secretaría de Salud de la ciudad, porque de alguna manera, y justo coincide con lo que acaba de decir Daniel, creemos que el Valle del Cauca sin duda es corazón de mucha de esta conversación. Hablando con Vicky, estos días que me ha tocado recurrentemente hablar de varios temas con una alianza maravillosa que tenemos, lo digo en serio, con Proesa y con la universidad, y es que sin duda sensibilizar lo que pasa con el sistema en Cali no es menor. María Isabel acaba de dar un dato
que es el 80% de pacientes que están en la región son atendidos por EPS intervenidas. Y si lo cruzamos con el dato que acaba de dar Daniel en temas de PQRs, estamos hablando en realidad, ¿verdad?, de una fórmula que tenemos que rápidamente enfrentar. El año pasado, y esto es el origen, María, de este estudio, cuando comenzaron las famosas filas un viernes en Cali para que los pacientes accedieran a medicamentos, desde Afidro iniciamos una estrategia de comunicación gracias a lo que se detonó en Cali, que era ser consciente a los colombianos que no estamos frente a un sistema desabastecido, sino un sistema desfinanciado. Y justo de ahí vino la llamada que le hice a Richie, que fue muy amablemente atendida un 31 de diciembre, diciendo, oiga, creo que es importante que rápidamente entendamos la realidad del gasto. Y sumado a lo que dicen Daniel y María, hay preguntas que nacen de acá, María Isabel, y es la gente de dónde está sacando recursos, por ejemplo, para comprar más medicamentos, si hay endeudamiento, si hay gota a gota, todas las tesis que pueden haber allá. Segundo, como lo estábamos diciendo, la autoformulación, o más complejo, el que algunas dosis que nos dan, como no son suficientes, dividimos la pastilla en 4 para lograr tener una dosis, y una cantidad de comportamientos que se están generando que además disminuyen la adherencia e impactan directamente la vida de las personas. Entonces, si me preguntan de qué se trata esta mañana, se trata de reflexiones en torno a la vida de las personas, que es en donde nos hemos encontrado con ProPacífico, y que era importante que los que están conectados y los medios que nos están acompañando entiendan que esto al final se trata de pacientes, que esto al final se trata de la vida de los colombianos. Y creo que sobre eso me voy a dar el hilo narrativo y da la importancia de esta conexión. De verdad que agradezco inmensamente tanto a Proesa, a Álgebra y a Pacífico, porque creo que estas son las conversaciones que realmente transforman un poco la conciencia de las personas. Yo quería sumarme a ese último mensaje y a reiterar lo que ya venía diciendo porque creo que tenemos que pensar es en las personas. Creo que el mensaje de antes era también malo, ahora está peor, pero no es culpa del actual gobierno, nos hace mucho daño porque nos está impidiendo pensar claramente en las soluciones, y por eso me encanta el siguiente panel, porque creo que como país, y lo reitero, y a los queridos periodistas y a todos los que nos están viendo, tenemos que enfocarnos en las soluciones. Creo que los problemas están. Hay que ver las filas, hay que ver el dato que acaba de dar Daniel de los PQRs, lo que nos está diciendo Ricardo. Y creo que solamente es que hay que hablar con un par de personas para saber que no estamos pasando por un buen momento en la situación de salud del país. Y yo creo que lo responsable como sociedad es ponernos a trabajar en cómo vamos a solucionarlo. Ojalá sin ideología, sin política y sobre todo con mucha técnica para lograr lo mejor para los colombianos. Muchas gracias a Daniela, María Isabel e Ignacio. Bueno, comenzamos entonces formalmente con este conversatorio para realizar unas reflexiones alrededor de los datos que nos ha presentado Victoria. Ya te doy la palabra. Un poco enfocados en los 100 primeros días del próximo gobierno a propósito de algunos de los datos de este informe. Victoria, adelante y bienvenida. Bueno, buenos días. Quería simplemente hacer un poco de énfasis en los resultados que acaba de mencionar y esa data que me parece importante que tengamos en cuenta dentro del gasto bolsillo, y que está al final, nosotros, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Es que es el aseguramiento que tenemos, la protección de nuestra salud es lo que está en riesgo. Y seguramente Ricardo no mostró este ejercicio, pero nosotros también de Proesa, al igual que Álgebra, venimos trabajando el gasto bolsillo. Yo creo que aquí, Ricardo, no sé si estás de acuerdo conmigo, este dato que es importante, es que en el 97, con la misma encuesta, el 75% de los hogares reportaban un gasto de bolsillo. Esto ha venido disminuyendo a un 36% en el 2022. Pero ya en el 2024 empezamos a aumentar el porcentaje de hogares que reportan con toda la significancia que acaba de mencionar Ricardo, en donde en aumento de medicación, copagos, que seguramente nos están moviendo esto. Ya empezamos a aumentar.
a un 38% de hogares en el 2024 y en la última encuesta estamos encontrando un poco menos hogares, pero un mayor gasto que fue lo que les mostró Ricardo en este gasto. Esto que lo que nos está mostrando es que precisamente en los últimos tiempos ese aseguramiento, esa protección financiera que nosotros habíamos estado ganando con el aumento de cobertura, pues lo estamos perdiendo y está afectando el bolsillo de las personas. Solo quería añadir esto adición al análisis presentado por alguien. Gracias. Gracias. Entonces, si te parece, Ignacio, te doy la palabra para comenzar estas reflexiones. Gracias, André. Y de verdad que este último momento me ha parecido totalmente oportuno incluso la introducción que acaba de hacer Vicky a esta conversación, porque se trata justo de esto. Y como decía André, complementario al muy buen análisis que nos compartió el equipo de álgebra, que sin duda creo que deja un gran titular, y es el entendimiento de a quienes está afectando el gasto bolsillo. Quisiera comenzar por Vicky y un poco en otras conversaciones que hemos tenido con Proesa en donde nos han apoyado, y es entender desde la mirada de la UPC y el cálculo de los presupuestos máximos, que sin duda son las dos medidas financieras que tiene nuestro sistema. ¿Cuál sería tu propuesta sobre ajustes al diseño justo para la UPC, que hemos estado en esa discusión hace ya un par de años por la insuficiencia, y frente a los presupuestos máximos para que sean suficientes y generen incentivos para tener un sistema mucho más eficiente? Sin duda, hay una discusión muy fuerte frente al flujo de recursos del sistema, y creo que ustedes tienen desde Proesa un conocimiento suficiente para que nos puedan ayudar qué medidas podemos tomar rápido para buscar una mayor eficiencia en los recursos. Bueno, tomando estos resultados que nos presentó Ricardo y que esto efectivamente tiene un nivel regresivo y al final lo que pasa es que empobrece a los hogares colombianos, porque es que al final eso es la distribución que mostró Ricardo, es eso, es que eso le está pegando y nos está pegando a todos los colombianos. Quiero que ser como muy reiterativa en esto. Tenemos una crisis de prestación de servicios y si esto le pega a todos los colombianos, a los más pobres, los que no tienen recursos, pues les está pegando más. Nosotros, eso nos ha venido y creo que esa discusión de a quién y quién no estamos teniendo acceso en el sistema debería ser lo crucial. Y la discusión se ha centrado en este mecanismo de UPC, que es el mecanismo que nos permite financiar y es la herramienta en los cuales nos permite decir si tenemos o no tenemos los recursos para prestar los servicios de salud. Pero no nos olvidemos que esta crisis está más allá de esta discusión, está en la atención a los pacientes pues porque al final todos podemos ser vulnerados en nuestra salud. Dicho esto, cuando nosotros pensamos en el diseño de la UPC y que de alguna manera lo planteamos y no lo pensamos con Afidro, con Aurelio y con todo el equipo, es cómo empezar a replantear una conversación en los que muchos de nosotros, seguramente Ricardo, Aurelio y quienes estamos acá, hemos empezado a discutir, es que el diseño de la UPC, pues esto tiene dos componentes, tiene unos que son ingresos y son los costos esperados del sistema. Si uno revisa cuánto dinero entra al sistema, pues seguramente estaríamos pensando en que este tiene que responder a las necesidades reales de la población, que es lo que básicamente nosotros estamos preguntándonos ahorita con la prestación. ¿Cuáles son esas necesidades que tienen los pacientes? ¿O cuántas necesidades nosotros tenemos dentro del sistema? Entonces, nuestra UPC, nuestra prima, lo que se paga por cada afiliado, pues tiene unos indicadores y la calculamos en torno a la edad, el sexo y con algunas clasificaciones territoriales. Pero ahí nos quedamos cortos en este análisis, porque Colombia ya ha entendido los patrones de uso y los costos de ciertas atenciones que deberían de ser incluidas en ese ajuste por riesgo.
Esas son las condiciones de salud, la carga de enfermedad, los perfiles epidemiológicos regionales o territoriales. No es lo mismo en Cali que tenemos malaria frente al centro del país, aunque ya vienen apareciendo ciertos casos. Eh, Esto hace una diferencia, eso marca diferencias territoriales que hay que tenerlos en cuenta en esos patrones de uso y eso implica que se haga, sin ponerme muy técnica, pero es que tengamos en cuenta esos elementos, eso se llamaría un ajuste ex ante de la UPC y nosotros como país ya tenemos unos ajustes ex post en enfermedades de alto riesgo y esos eventos catastróficos con la cuenta de alto costo. Es decir, nosotros ya tenemos de alguna manera avanzado esta discusión y estos elementos. Evidentemente, sí hay que tener unos elementos de tener cuidado con que o generar los incentivos en el sector para que no haya una sobrecodificación o una especificación en la alta complejidad o en los eventos crónicos, pero sí tenemos ya la información, a pesar de que no estamos utilizándola en este momento para hacer esos ajustes y nutrir ese cálculo de la UPC. Y que esto también tenga en cuenta este envejecimiento poblacional que nosotros estamos incluyendo. Entonces, miren, aquí necesitamos un ajuste ex ante, combinarla, ponerla entre la mesa, complementarla con lo que ya se hace, que son ajustes de post dentro de la cálculo de riesgo y nutrir esos cálculos con los elementos poblacionales que estamos teniendo. Y voy a ponerlo acá porque mencionaste presupuestos máximos y son esas tecnologías que no están por fuera del PBS, que nosotros como país hemos decidido ponerlo y siempre lo ponemos a la luz de estas discusiones, que es los temas de sostenibilidad, porque ese es el gasto que no tenemos con un cálculo actuarial, no lo tenemos preparado. Pues eso también implica que nos pensemos como país que si vamos a hablar de sostenibilidad, tenemos que saber a qué estamos dispuestos para ello. El gobierno colombiano hasta el momento, o nosotros hemos dispuesto que tenemos un PBS que cubre la mayor parte de las cosas y esto pues tiene unas implicaciones financieras. Tenemos que reconocer que si queremos seguir trabajando con ellos, debemos de enriquecer y valorar la innovación, cómo nos está entrando, cómo manejamos esa discusión. Y eso implica unas entidades como el IETS, el INVIMA ágiles, para que podamos de alguna manera nutrir institucionalmente y esta gobernanza, esos procesos en los cuales nosotros vamos vigilando, vamos revisando, vámonos poniendo de acuerdo, estemos de alguna manera teniendo en cuenta estos elementos que son más de ajustes, pero también cómo nosotros vamos a ir diseñando ese plan de beneficios y progresivamente generar esa sostenibilidad que al final es la discusión de base. Gracias, Vicky. Y creo que sí hay una parte muy importante. Y es algo que me quedo de tu muy buena respuesta, es entender la estructura como un todo. Y sin duda ir a terrenos técnicos para redefinir la OPC y no a terrenos dialécticos. Porque un poco eh, de lo que podemos estar cayendo es como si la OPC fuera un mecanismo no cuantitativo, sino cualitativo. Y realmente es una medida técnica y creo que tú nos das, empezando por los elementos exantes y otros componentes, herramientas suficientes de análisis. Pues y paso a Daniel, que justo en alguna conversación que tuvimos hace unos meses también, donde nos acompañaste, hemos venido hablando complementario con los temas de gasto bolsillo, porque al final recordemos en el marco de qué estamos hablando esta mañana, de lo que hemos llamado desde AFIDRO fuentes innovadoras de financiamiento. Yo sí creo y estoy convencido que tenemos que salirnos de la caja y buscar nuevas fuentes que de alguna manera logren estabilizar el sistema. Hemos hablado, para poner un ejemplo, de nuevos enfoques en temas de seguros, servicios financieros innovadores, como crédito, ahorro, etcétera, financiación colectiva, etcétera. ¿Cuáles de esa lista de fuentes innovadoras, Daniel, crees tú que son viables para el siguiente cuatrienio? Y lo más importante, ¿cuáles crees que pueden funcionar en territorio? Tú desde ProPacífico lidera la vertical de salud y tienes un conocimiento de lo que pasa en el Valle del Cauca. Quisiera entender qué tan viable es buscar nuevos mecanismos de financiación desde el territorio.
Gracias, Daniel, Muchas por gracias. participar. No, muchas gracias a ti, Ignacio. Yo creo que yo lo dividiría en tres mecanismos puntuales para los siguientes 4 años, en los que tenemos un poco más de certidumbre de lo que va a pasar con el sistema. Uno de ellos es un mecanismo que ya conocemos, pero que es subutilizado dentro del sistema de salud, y es el mecanismo de obras por impuestos. Obras por impuestos, si ustedes entran cada año a los bancos de proyectos a ver cuáles son los proyectos que hay en salud que van a ser financiados por obras por impuestos, normalmente se van a encontrar con ambulancias o lanchas ambulancias, pero muy poco hay de dotación y de infraestructura alrededor del sistema de salud. Y ahí hay un mecanismo importante de deducción o de pago de impuestos de las empresas a través de este mecanismo para mejorar tanto la dotación como la infraestructura. Justo este año nos encontramos con un proyecto que para mí es disruptor, que se hizo en Antioquia, en el que la Secretaría de Salud Pública Departamental de Antioquia se unió con la Cámara Farmacéutica de la ANDI para generar un proyecto de obras por impuestos en el que se recogieron todas las necesidades de dotación de todos los municipios PEDET y SOMAC del departamento de Antioquia. Entonces es un listado muy completo para dotar a todos estos hospitales que son PEDET y SOMAC en Antioquia. Es un proyecto que está por 14.000 millones de pesos y lo va a terminar financiando Hidroituango, porque pues se puede pagar la mitad de sus impuestos, los puede pagar a través de este mecanismo. Nosotros en el Valle del Cauca ya nos reunimos con la doctora Lesmes, también hicimos ese mismo listado de necesidades de dotación para estos hospitales. Esperamos estructurar este proyecto y esperamos que el próximo año empezar a buscar qué empresa o qué grupo de empresarios estén interesados en financiar este proyecto para terminar de dotar a todos los hospitales y a todas las ESES que son municipios PEDET y SOMAC del Valle del Cauca. Y aquí hago un inciso. Creo que el mecanismo igual sigue siendo insuficiente. Yo creo que hay más municipios más allá de los que son PEDET y SOMAC que son susceptibles de ser objeto de obras por impuestos. En el Valle del Cauca, por ejemplo, Jamundí. Jamundí está cerca del valle, es una región que está sufriendo ahora muchos temas de violencia, pero es un polo de salud necesario porque es la entrada de muchos de los pacientes de Cauca y muchos de los pacientes de la Fundación Valle del Lili y el clúster de salud que hay en el sur de la ciudad. Entonces, ese sería el primer mecanismo que podría mencionar que pueda ser útil en los próximos 4 años. El segundo de ellos es otro mecanismo que es relativamente nuevo. Bogotá tiene muy buena experiencia en ellos, que es el pago por resultados. Este mecanismo se ha utilizado en otros sectores. En salud se ha venido utilizando muy poco, realmente también. Y es que finalmente, ya sea una entidad pública, una Secretaría de Salud, el Ministerio o una entidad privada, pague en la medida en la que se cumplan los resultados de salud a partir del ejecutor del proyecto. En Colombia solo hemos tenido uno que fue financiado por USAID en la costa atlántica y fue con población migrante venezolana. Lo que ellos buscaban era que las mujeres gestantes migrantes venezolanas tuvieran al menos 3 controles prenatales. El gestor del proyecto cumplió con todas las metas, con todos los objetivos, y cuando los cumplió se hizo el desembolso del pago para la ejecución del proyecto y un pequeño excedente también para el gestor. Entonces, ese es otro mecanismo que está siendo subutilizado en salud, y ya les voy a contar también un poco por qué esa subutilización, pero está siendo subutilizado. Y hay otro mecanismo que es un poco más complejo, es mucho más sofisticado, que hace parte de los pagos por resultados, que es el bono de impacto social. Un bono de impacto social es un bono en el que hay un gestor, hay una estrategia, en este caso supongamos disminución de los tiempos en el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama,
Hay un financiador privado que pone la plata desde el comienzo para que se pueda lograr ese objetivo, y cuando el objetivo se cumple, el pagador final, que es una entidad pública, le paga a ese privado y le paga a ese gestor, entendiendo que cumplió con los resultados. Y es un resultado, es una estrategia muy interesante porque se ha demostrado que disminuye los gastos 9-1 cuando se hace un bono de impacto social a través de un privado, que si se hace una estrategia pública directamente. Entonces, esos son los tres mecanismos que yo priorizaría en este momento. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que se tienen, sobre todo para los dos últimos? Que no hay un marco normativo claro. Entonces, mientras no tengamos un marco normativo claro en salud para tener pagos por resultados o bonos de impacto social, va a ser cada vez más difícil utilizarlos. Este año esperamos tener una mesa con las oficinas jurídicas de Hacienda y de las Secretarías de Salud de Cali y Valle del Cauca para empezar a generar un marco jurídico y que este tipo de mecanismos sean mucho más fáciles de implementar en los proyectos de salud. Yo diría, Daniel, como comentario a tu muy buena respuesta, entendiendo entre ellos uno de los mecanismos que yo más admiro, que es el de horas por impuestos. El de bonos de impacto incluso lo hemos estado conversando. Sin duda aquí vamos a necesitar una voluntad política muy importante, sobre todo del Congreso, para tener un marco normativo más eficiente. Porque esto para todos los periodistas que están conectados, cuando vamos a regiones, hemos creado un proyecto que es Fidro en Regiones. Siempre encontramos que hay una limitación territorial de despliegue muy importante. Y creo que lo que acaba de decir Daniel es demasiado relevante, y es crear un marco jurídico que habilite nuevas iniciativas para mejorar el desempeño financiero del sistema. Querido Ricardo, de nuevo reitero el agradecimiento a todo tu equipo por el maravilloso trabajo que justo ayer con la última versión nos deleitábamos entendiendo. Y voy a partir claramente de una primera conclusión, que es el impacto regresivo que tiene esta coyuntura de resto en el sistema, en donde está impactando sobre todo a los hogares de menos ingresos. Y diríamos, en la parte técnico, se está perdiendo la protección financiera que tienen los hogares. Y esto para que todos lo entiendan. En realidad, la medida del gasto del bolsillo es que entre más equilibrado sea, los hogares tienen un equilibrio financiero de menor impacto frente al sistema de salud. Más, y quiero recordarles a todos los periodistas que recuerden que nuestro marco de ley de salud tiene un principio que es la solidaridad. Y es que nosotros tenemos un sistema de salud solidario, por lo tanto no debería ser regresivo, tal y como está concluyendo el análisis que nos hace Álgebra. En ese orden de ideas y la falta de oportunidad que estamos viendo, entrega de medicamentos, citas, etcétera, quisiera, Richie, que nos regales una mirada hacia adelante y mirar qué metodologías nos ayudarían a identificar en el análisis de gasto-bolsillo cómo poder entender qué parte de ese gasto es atribuible a problemas de flujo de recursos. Es una de las primeras tesis que tenemos. Otra, oportunidad de atención o no entrega de medicamentos, y cómo debería integrarse esta medición para la toma de decisiones tanto presupuestales como de eficiencia. Sin duda, el ideal de un muy buen análisis como este es que los tomadores de decisiones tengan la suficiente información para mejorar el sistema, y quisiéramos que nos ayudes a desmenuzar un poco ese entendimiento. Sí, muchas gracias, Ignacio. Me tomó 2 segundos para decir que estaba aquí fascinado con los análisis microeconómicos de Victoria y de Daniel, de lo que aprendí mucho. Yo me quiero concentrar un poco en la macroeconomía y en un punto que tú traías. La Organización Mundial para la Salud ha dicho que hay ciertos niveles de gasto de bolsillo a los que Colombia se está acercando peligrosamente en los quintiles más bajos. Se considera catastrófico. Y se considera catastrófico porque hay eventos de salud que, si corren a cuenta del bolsillo de los hogares, pueden directamente quebrar a un hogar.
¿sí? Que era un problema que resolvía el sistema de aseguramiento en salud, que permitía administrar el riesgo para que el gasto en salud de los hogares fuera suavizado y fuera muy bajito en el bolsillo de los hogares. Eh, Eso nos lleva a pensar en varias cosas. Una muy obvia, es necesario ponerle dinero en los bolsillos a los hogares más pobres. Eso significa que es necesario retomar una senda que tenía el país en materia de transferencias monetarias directas y condicionadas a los hogares y que se empezó a desmontar en los últimos 3 años largos. Em, y tengo que decir también que desde la perspectiva macroeconómica no está nada fácil la situación. Nosotros en febrero publicamos un análisis tratando de responder esta pregunta que todo el mundo se hace, que es ¿a dónde está yendo la plata? ¿Sí? Porque hay una paradoja en el manejo de las finanzas públicas y es que estamos frente a los mayores niveles nominales de presupuesto general de la nación. En el 2024 el presupuesto fue de 502,6 billones de pesos, lo cual representó un crecimiento del 18,9% frente a 2023, muy por encima de la inflación de ese periodo. Y para el 2025 esto siguió subiendo a 511 billones de pesos. Sin embargo, esa expansión del presupuesto nacional no se ha visto en distintos indicadores como efectividad de la inversión y otras variables. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué se va a enfrentar el próximo gobierno? A tres fenómenos realmente muy difíciles. Uno, a una rigidez presupuestal que significa que el 90,4% del gasto primario del gobierno nacional está comprometido por alguna ley, por el pago de deuda e intereses, o sea que queda un margen del 9,6% mm, como para adaptarse y para flexibilizarse. El segundo, estamos viendo un fenómeno que algunos llaman la curva de Laffer, y es que se agotó la elasticidad tributaria. ¿Qué significa esto? Que pese a que la reforma tributaria, la primera gran reforma tributaria al inicio del gobierno, aumentó mucho las cargas, el recaudo real viene cayendo, ¿sí? Estamos viendo fugas de capitales, estamos viendo evasión, estamos viendo otras cosas, y eso significa que este principio, y es que no se puede subir infinitamente los impuestos y pensar que se va a subir infinitamente el recaudo. En un punto, los contribuyentes dejan de pagar porque no pueden, porque se cambian de residencia fiscal, llevan su plata a otro país o porque evaden. Y el tercero es que estamos viendo unas operaciones de deuda para tapar el hueco fiscal que nos están dejando con un perfil de deuda muy complicado. Eh, Nosotros cambiamos una tarjeta de crédito con el Fondo Monetario Internacional en la que pagábamos intereses entre el 3 y el 5% por una deuda que en todos los plazos, bonos a un año o bonos a mediano plazo, largo plazo, estamos pagando tasas de interés de cerca del 14%. Es una de las más altas en el mundo, si no es la más alta. Entonces, los economistas solemos traer muy malas noticias. Esto lo que nos muestra es que el siguiente gobierno, sea el que sea, si quiere contener esta crisis y al final del día tener chequera para transferirle recursos al sistema de salud, debe adoptar varias tareas. Una, no hay mejor reforma tributaria ni mejor reforma laboral que el crecimiento económico, y venimos presentando unos crecimientos económicos por debajo del 2%, así que tiene que ser una prioridad crecer. Yo en particular creo que es necesario recuperar los ingresos que tenía el gobierno vía las utilidades de Ecopetrol que se vienen deteriorando. Es necesario trabajar en el cambio del perfil de deuda, es necesario que
los que nos prestan en el mundo vuelvan a confiar en que tenemos un plan financiero responsable y podamos cambiar el perfil de la deuda y aliviar la carga en intereses de la deuda que está muy alta. Eh, y es necesario, es indispensable mejorar en eficiencia del gasto. Por ejemplo, preguntarse si todas esas operaciones, esos contratos por prestación de servicio que han crecido tanto en los últimos 3 años son realmente necesarios y muestran una eficiencia del gasto o si podemos hacer algo más. Y realmente creo que el gobierno que venga va a tener que hacerse la pregunta de si tiene algunos activos para vender para generar caja, porque a nivel macroeconómico estamos muy restringidos. Yo lamento dar estas malas noticias, pero creo que si no se toman esas medidas, el problema se va a agudizar. No hablemos de pesimismo, hablemos de realismo para poder cambiar la conversación. Y algo que te agradezco, Richie, es que unas un poco tu análisis a la coyuntura y al entorno económico del país. Es difícil pensar que el sistema de salud está alejado de la realidad macroeconómica del país, primero. Hay muchos puntos de encuentro que nos muestras con el informe que hizo la Defensora del Pueblo, en donde hace un análisis que es uno de los temas que ustedes toman de hecho como base. Creo que es muy importante porque nos ha pasado con el equipo de AFIDRO y es que en las conversaciones con los diferentes actores de órganos de control, creo que ya tenemos una coincidencia frente a esta necesidad. Y para cerrar una ronda rápida, eh, y comienzo por Dani, para aprovecharlo, y después con Vicky para cerrar con Ricardo, ¿cómo logramos que esta reflexión escale a decisiones políticas y acciones concretas en lo que viene políticamente para el país, independientemente del gobierno de turno? Mi pregunta es cómo desenredar esto y volverlo soluciones efectivas. Primero a ti, Daniel. Bueno, es la pregunta del millón, Ignacio. Es bastante compleja la pregunta porque hemos hecho varios intentos, pero yo creo que tener un alineamiento, ya sea regional o nacional, de este tipo de actores y sobre todo poder tener ese espacio desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda con unas propuestas claras sobre lo que necesitamos para los próximos 4 años y para mejorar el sistema de salud, creo que puede ser una base interesante. Esos materiales ya se han venido construyendo desde las diferentes regiones. Se han construido mesas con las secretarías de salud, se han construido mesas con la academia, se han construido mesas con asociaciones de pacientes, con personas muy técnicas, desde ya hace más o menos 3 años que fue el primer intento de la reforma actual de salud de la exministra Corcho, y ahí empezaron una serie de discusiones en todas las regiones. Creo que hay insumos muy interesantes, muy importantes. Creo que vale la pena tener un espacio con todas estas regiones y llegar a estos espacios, como le decía hace un momento, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, con ese paquete de propuestas ya listas y que tengan obviamente una clara viabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo, entendiendo que no hay un sistema de salud perfecto y que es un sistema que normalmente en todo el mundo es un sistema deficitario. Y me quedo con lo último, justo antes de esta reunión, estaba en otra reunión de un grupo de trabajo que tenemos de varios líderes del sistema y comparto contigo que tenemos que partir de la premisa que los sistemas de salud no son perfectos. Lo que sí deben estar es centrado en los pacientes. Y yo sí hago una reflexión, Daniel, de lo que tú dices, que llamo la atención en los foros permanentes que asisto, y es que a veces estamos hablando de todo menos de los pacientes. Y creo que ahí es una conversación que tenemos que recuperar porque al final esto se trata de vidas de las personas. Y segundo, comparto contigo que es la pregunta del millón y por eso con eso quiero cerrar la reflexión porque quiero que todos los que están hoy amablemente conectados, que ha sido bastante exitoso el espacio, se queden con una mirada nuestra que estamos buscando soluciones y diálogo y no únicamente disertar desde la diferencia. Te doy la palabra a Vicky y cerramos con Richie.
Bueno, voy a retomar como es este análisis territorial que hizo Daniel. Yo creo que, como todo, esta crisis tiene que ser una oportunidad. Soy un poco como Ignacio de hay que mirar esto como una cara y ver cuál es la ruta hacia adelante. Algo que creo que esta crisis nos ha puesto es esa mirada territorial que es importante, que la teníamos dentro del sistema, pero no la hemos reconocido. Incluso lo mencioné ahorita con el cálculo de la UPC. Nosotros tenemos un codificador territorial por región, pero tenemos un poco más para alinear cuáles son esas necesidades territoriales. En esa línea, creo que la ganancia que se ha tenido o en las discusiones y en el análisis territorial, cuento acá desde la Secretaría de Salud del Valle, incluso desde la Secretaría de Salud de Cali, pues hay un reconocimiento de cuáles son esas problemáticas y esas soluciones. Yo creo que hay un punto importante, es que recuperemos esa figura de sistemas de salud locales que están empoderados, que son capaces de gerenciar o agenciar esos problemas que se tienen en las regiones. Ahora hay información, los PQRs, estos análisis territoriales nos van a poder permitir de pronto acercarnos mejor a esas necesidades y tenemos una ley de descentralización que se viene en el futuro, o sea que esto también habría que apelar a los recursos y a la manera de agenciar. Lo que no podemos permitir es que ciertas regiones y ojalá que estén un poco con menores capacidades se nos alojen y estén tratando de recuperar necesidades más allá. Creo que ahí esa figura de gobernanza o de procesos de ministeriales o que sea el rector, pues te tiene que recuperar. Y hay una estructura, y retomando el tema de hoy, que es el gasto de bolsillo. Nosotros sabemos cuál es la estructura de ese gasto. O sea, aquí Ricardo nos mostró cuáles eran, a quién le está pegando más, es a los más pobres, pero también sabemos en qué se gastan. Sabemos que medicamentos es un problema en este momento. Lo mencionan los PQR, sabemos que el acceso a especialistas es un momento. Entonces, seguramente eso hará que de alguna manera identifiquemos esa estructura y sepamos cuáles son los problemas. El transporte que lo vi en el chat ahorita también hace parte del componente y eso pesa dentro del ejercicio. Eso seguramente son realidades que habrá que reconocer dentro del sistema, pues porque nos están tocando en el acceso y en la prestación, pero eso no lo hacemos solos. Eso es entender que la salud, y más que esta aproximación que nos ha mencionado este gobierno, que es APS, implica la intersectorialidad. Los problemas de salud no son solamente del sistema, el sistema responde de la atención hacia adentro, pero no responde las vías, la seguridad. En este momento hay hospitales que pueden estar funcionando, pero los pacientes no están llegando por el conflicto que tenemos. Y eso no es un dolor de salud, eso es un dolor que tenemos que entenderlo como país. Yo creo que ese entendimiento nos va a ayudar. Y termino con lo que todo el mundo ha dicho que necesitamos, es la respuesta de corto plazo. Es decir, un sistema necesita gasolina y necesita gasolina para creer que podamos funcionar. Y es, de alguna manera, esa plata que se retiró del aseguramiento, es decir, de la atención de los pacientes, revisar qué se fue para los equipos básicos, qué se fue para infraestructura y revisar si ese era el mejor uso que se está haciendo y pasarlo de nuevo a la atención, que es lo prioritario que tenemos porque es la atención de los pacientes crónicos en este momento que está reducida. Gracias, Vicky. Sí, me quedo con dos temas. La, la lectura de ese territorio me parece fundamental porque perdemos la perspectiva a veces para entender el problema. Un segundo tema, sin duda, como dices tú, es el corto plazo. Esto ya no es únicamente el pensar en algo estructural que nos permita 2 o 3 años, nada. Hoy tenemos una coyuntura en donde encontramos todos los días indicadores que hacen necesario tomar medidas rápidamente. Y tercero, a mí me gusta mucho oírte porque creo que llevar esta discusión al terreno de lo fáctico es más importante y creo que nos da elementos de diálogo. Sí o sí, hemos de conversar con los actores, tanto públicos como privados, y estudios como este, que están sustentados en los datos y en el análisis, pueden ser un buen punto de partida. Bueno, Richie, a cerrar con broche de oro esta conversación y darnos un poco tus elementos de análisis. Eh, no, yo no tengo mucho por añadir, sino hacer este énfasis
en la importancia del corto plazo, porque las grandes afectaciones que se están viendo es que la atención en salud se está alejando del paciente, con lo cual el paciente está empezando a resolver sus problemas cuando puede por fuera del servicio de salud y eso está aumentando los problemas. Es evidente que se requieren recursos urgentes para resolver el acceso a medicamentos y disminuir estos niveles tan altos de automedicación. Y comparto que es urgente hacer una evaluación de impacto de la eficiencia del gasto de estos recursos que se destinaron hacia estos equipos locales, sobre los cuales no hay mucha información disponible hoy en día. Eh, y la verdad, quiero retomar a lo que decía en la intervención anterior. La agenda de crecimiento económico es urgente porque es esa la que va a poner plata en las cuentas del gobierno nacional para transferir al sistema. Los otros mecanismos siempre son más difíciles. Y en días en los que se habla tanto de acuerdos nacionales, creo que un acuerdo nacional sobre el crecimiento y sobre la eficiencia del gasto es urgente porque el sufrimiento de los pacientes y los más afectados es muy fuerte. Miren que el sistema de salud se aleja, la atención en salud se le aleja a los más pobres, a los más distantes del sector rural y a los más enfermos. Entonces, darle la vuelta a ese problema de inequidad y de distanciamiento de los pacientes y el sistema de salud, pues es una urgencia para cualquiera que venga. Y creo que eso es el cierre perfecto. Creo que sea, independientemente de quienes lideran las conversaciones en el país, creo que en mañanas como esta deben generar la conciencia que sí o sí debemos enfrentar esta conversación. Sea lo que fuera para los que están conectados, esto es un hecho real, no es sacado del sombrero y entender el impacto que estamos teniendo con este sistema de salud desequilibrado desde el punto de vista del flujo de recursos, está terminando en afectar a los hogares colombianos y creo que estoy seguro que en eso tenemos un punto de encuentro con los diferentes actores y como dijo Vicky, en el corto plazo debemos tomar medidas. No sé si André haya alguna pregunta adicional que quieran hacer de cara a cierre a los que estamos conectados. Sí, aquí pues teníamos algunas en el chat que ya se han ido resolviendo durante el conversatorio, pero no sé si alguien más tenga preguntas o quiera ampliar alguna información. Este es el momento donde la timidez gana. Pues Pues aquí la reflexión del chat era, Ignacio, que a esto pues se le sumaba en algunos lugares el desplazamiento en zonas de difícil traslado, ¿no? Donde ni siquiera es tomar un taxi, sino a veces es vía fluvial, incluso la movilidad. Entonces eso complica aún más las cosas. No sé si Victoria ahí Sí, nos quiera contar algo. hay una discusión que también ha surgido y creo que vale la pena que dentro de la crisis que tenemos actualmente es reconocer esos modelos de prestación diferentes. Y nosotros desde el Valle del Cauca tenemos una iniciativa que se llama Hospital Padrino. Ese Hospital Padrino lo que hace, pues lo dirige la doctora María Fernanda Escobar, se lidera desde la Fundación Valle del Lili, hago aquí el disclaimer de eso. Pero es un ejercicio que ha mostrado con datos reducción en mortalidad materna. ¿Qué implica eso? Con los recursos que tiene el sistema en especialistas, lograr estabilizar en el Pacífico colombiano, donde no están esos especialistas, donde se ha preparado y se ha educado y se ha trabajado conforme a los recursos que hay en el territorio, se ha logrado dar solución a esos problemas con ayuda de telemedicina, con ayuda de una sinergia, y que es lo que yo llamo ese proceso de concertación que es gobernanza, con las secretarías de salud departamental y municipales y con hospitales que tengan estos recursos y esos aprendizajes, pues ir a prestar esos servicios. Entonces, yo creo que aquí también es un llamado a que utilicemos
esos recursos que nosotros tenemos en el sistema, aprendamos a ser más eficientes con ellos. Seguramente nos vamos a tener que salir de modelos diferentes, a tener que innovar. Ahí creo que estamos en un panel en el cual pues Afidro tiene la participación de la industria. Aquí yo quiero llamar que todos los actores tienen conocimiento. La industria ha aportado mucho en rutas de atención, especialmente en pacientes crónicos. Esos saberes hay que recuperarlos, porque en este momento el sistema está operando, el sistema está resolviendo situaciones de salud. Con la crisis que estamos actualmente, entonces yo creo que el sistema no se ha parado, el sistema sigue y eso es lo que tenemos que empezar a salir de la luz. Por eso el conocimiento territorial es importante. Esa sinergia con el gobierno, pues porque esto no se funciona solo y ayuda a entenderlo. Hay que reconocerlo y hay que como ponerlo en práctica entre todos. Eso implica esa conversación que nosotros estamos teniendo en este momento, de buscar diferentes formas. Por eso incluso creo que aquí Daniel puso diferentes formas de financiamiento. Desde acá identificamos a quién está pegando más esa crisis. Yo creo que eso es importante y no quedarnos en el ejercicio de es que nos faltan recursos y no estamos prestando. ¿Cómo se está haciendo en este momento y cómo lo estamos solucionando? Creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y creo, Vicky, para cerrar, que lo último que puede pasar es que estos se vuelvan espacios de sobrediagnóstico. Lo que tenemos que tener son espacios en donde identifiquemos nueva data, justo lo que hicimos hoy con álgebra, que identifiquemos nuevas brechas de cara a soluciones. He tenido la oportunidad de conversar con muchos actores que han estado en el entorno político de las siguientes elecciones y que han sido, ¿verdad?, diálogos fronteros. Nosotros como gremio hablamos absolutamente con todas las miradas políticas, es nuestro deber. Y hay una conclusión y es que solo a través del diálogo vamos a construir un sistema concertado. Para que todos sepan, además del documento que tenemos con álgebra, justo con Vicky y con Proesa, el año pasado construimos una cartilla de soluciones de cara a lo que nos imaginamos debe venir y nos complementemos desde la industria. Como dices tú, nosotros somos una mirada de muchas que hay, pero estamos en la obligación de sumar elementos para que ustedes se lleven el entendimiento de lo que pasa con el sistema y que es más allá de elementos fácticos como los que hemos puesto y recalcado a Vicky, sino de muchos otros que estamos en la obligación de tener. A ProPacífico, muchas gracias. A Proesa, siempre gracias por acompañarnos en cada iniciativa. Y a ti, Ricardo, que esperamos que este análisis de gasto bolsillo tenga entregables a futuro que nos den elementos de trabajo. Y a todos los que se conectaron de verdad, son demasiado generosos con su tiempo. Perdónenme si nos extendimos unos minutos, pero la verdad es que la cadencia de la conversación fue demasiado emocionante. Feliz viernes, feliz jueves, ya me siento en viernes, claro, hoy es un viernes extraño, en realidad derivado del festivo mañana y muchas gracias por el rato que nos regalaron. Un abrazo. Abrazo, muchas gracias. Bueno, un gusto acompañarlos. Chao, Ignacio, que Gracias. estés muy bien. Gracias, Dani. Chao. Un abrazo. Chao, Ricardo. Chao, Daniel. Chao.